Muy buenas tardes, doctores. Felicitaciones a quienes fueron exonerados el día de ayer. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hay 52 personas conectadas en este momento. Esperemos mientras que vamos adelantando, sus compañeros se sigan conectando. Hoy no voy a llamar lista de la manera en que lo hice ayer. Ustedes vieron que eso nos toma demasiado tiempo. Entonces sigo tomando la lista por los pantallazos. Yo más o menos cada 10 minutos estoy tomando pantallazos de todos los que están conectados y esa información la verifico en la lista. Sin embargo, como les decía, se me ha jamás sabido todas esas personas conectadas. Entonces, pues nada, me imagino que llegará el momento Para no escuchar. perdido por silencio. Sobre lo que implicaba el concurso de personas, esto es que son autores viendo las tentativas inacabadas y desistidas, que ya las habíamos revisado con calma la semana pasada. Lo habíamos estudiado como de delitos. Doctora, se está perdiendo, punibles. se le pierde la señal porque dice que la banda es muy baja, la banda ancha. No se escucha nada, doctora. Debe ser la de su merced. ¿Todos tienen el mismo problema del audio? ¿No me Sí, escuchan? bastante entrecortado. Doctora, sí, señora. Sí, señora. Cortado, doctora. Sí, señora. Cortado. Señora. Ok, entonces vamos a cerrar audios y voy a volver a decir lo que estaba diciendo. La banda ancha de sus computadores o de sus celulares las que está molestando. Cuando es mi computador el que está fluctuando, aquí me lo muestra automáticamente. Entonces, les estaba diciendo, doctores, que el día de ayer habíamos dispositivos amplificadores del tipo, que dentro de los dispositivos amplificadores del tipo hicimos un repaso de lo que implicaba el concurso de personas, que era la coautoría, los autores y los partícipes, y que también estuvimos estudiando la tentativa de entrarnos en la cuarta figura de dispositivos amplificadores del tipo, que se refería a los concursos de conductas punibles o concursos delictuales. Allí vamos entonces de los concursos homogéneos, de los concursos heterogéneos, de los concursos simultáneos, de los concursos sucesivos, los reales o aparentes. Dentro de los concursos aparentes estábamos viendo que para detallar lo aparente se pueden utilizar 4 teorías diferentes o 4 redes distintas para establecer si en realidad están presentes las conductas punibles o si se trata de concursos aparentes. Vimos la primera, que se llama el principio de consunción o absorción, que fue el que vimos ayer. Yo hice la corrección el día de ayer, que habíamos dicho que era subsunción, pero no es consunción. Están en desorden las diapositivas. Y ahí habíamos quedado el día de ayer. Ustedes habían hecho un ejercicio con el cual 6 personas resultaron exoneradas del parcial del día lunes. Es importante tener en cuenta que estas 6 personas que ya fueron exoneradas, al igual que los que vayan a ser exonerados a lo largo de la semana en cada una de las clases, ya no volverán a ser exonerados ni del segundo parcial ni del parcial final. Solamente podrán ser exonerados una vez. Doctora, qué pena que interrumpa. ¿Cuándo es? ¿En viernes o en semana? Ejercicio tras ejercicio para exoneración. Para el resto. No le escucho nada a quien me habló. Doctor Freddy Sierra, repita su pregunta porque no le escuché. Doctora, qué pena. El examen, el parcial es el día viernes o el día lunes, que yo he entendido, entonces creo que mal. Qué pena, doctora.
No, doctor, es el día 3 de abril. Creo que habíamos dicho, está dentro de las... Dentro de Sí, o las... sea, sería el día viernes, doctora. Yo siempre pongo parciales los viernes, pero esta vez hice una excepción, creo que con el segundo o con el final. Pero yo siempre pongo parciales los viernes. Sin embargo, les voy a pedir que analicen la parte de instrucciones generales que les mandé el primer día. Ahí dice que el parcial 1 es el 3 de abril, que el parcial 2 es el 15 de abril y que el parcial final es el 22 de abril. Esas son las fechas de parciales. Entonces, para que las tengan en cuenta. El primer parcial es el único que va a ser por escrito. Doctores, doctor Freddy. Buenas tardes, una pregunta. Doctor Jair. El día de ayer, pues, no aparecíamos en el listado algunos. Doctor Jair. Sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, lo estoy oyendo. Pues en el Sí, día de señor. ayer, pues, como hizo un listado de algunos que no aparecíamos, quisiera yo saber si la monitora ya nos incluyó en el listado. Aparecen 109 personas en total. Voy a compartirles en este momento la lista por ¿cómo se llama? Por el chat, para que la puedan ver. Ok. Les pido, por favor, no le hagan ninguna modificación. Entonces, ustedes van a ver que la única vez que les he corrido fallas a nadie. Pero pues las situaciones ya empiezan a cambiar el día de hoy. A partir de la información, si alguien no está en lista de las 109 personas, usted no está ahí, me hace el favor y me avisa cuando termine la clase. ¿Listo? En este momento no. Entonces voy a enviarles la lista para que la puedan revisar. Denme un segundo, por favor. Doctora, yo tengo una pregunta. Señor. Bueno, ya como estamos modernizando en estas plataformas, en estos sistemas, ¿cómo es el sistema del examen por este medio? La plataforma, ustedes ya han hecho exámenes por la plataforma antes, me imagino. Es un examen virtual que tiene varias preguntas y tienen un tiempo determinado para contestarlas. Ustedes las contestan y automáticamente la plataforma les va a calificar el examen. Tan pronto usted lo termine, se lleva su nota. Así funciona. Sí, así se hizo con la doctora Nisperusa, doctora. ¿Cómo las hace la doctora Nisperusa? No se preocupen. No la encuentro en este momento. No encuentro en este momento la lista. Me comprometo a enviárselas más tarde. Aquí creo que está. Lista sexto a nocturno, sí. Ya. Va para aquí. Listo. Les pido por favor, entonces, cuando tengan tiempo, no ahorita porque estamos en clase, revisan si están ahí ya. No hay ningún otro problema. Los que hagan falta, me avisan al terminar la clase. ¿Listo? Pero no creo que haga falta nadie porque antes hay mucha gente de más. Hay 110 personas en la lista que construyó. Ahora, los otros dos parciales, el parcial 2 y el parcial final, acabo de ingresar. No les escucho nada. Profe, buenas noches, acabo de ingresar. Quien estuviera hablando, me hace un favor, igual me lo dice. Porque... Doctora Maribel, no hay necesidad que su merced se reporte por audio porque queda automáticamente ingresada. Gracias. Listo. Entonces, les estaba diciendo, el segundo parcial y el parcial final van a ser orales. ¿Cómo vamos a hacer? Los parciales orales se realizan en grupos de a 5 personas por el orden de la lista. Entran durante 10 minutos a la plataforma no, sino aquí a Zoom, solo entran 5 personas por grupo y en esos 10 primeros minutos se evalúa esos 5. Salen esos 5 y entran otros 5 y así, como si estuviéramos en el salón. ¿Listo? Grupos de a 5 personas van entrando en el orden de la lista. El día antes del parcial 2 y el día antes del parcial final, publicaré en la plataforma el orden y los horarios en que entrarán. Buenas noches, doctor Joxan.
Eso es lo que van a hacer. ¿Listo? Así van a ser parciales. Y las preguntas serán, del primer parcial, lo que hemos visto hasta ahora, en el segundo parcial, lo que veamos después del primer parcial, y en el parcial final entra todo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta frente al tema de parciales? Sí, profe, por favor. Ok, perfecto. Señora, ¿qué pregunta tienes? Las personas que quedan exoneradas de los parciales, ¿con qué nota? Esa es una pregunta recurrente, yo no sé por qué. Yo creo que hay profesores que, tal vez, ¿no? Yo los tuve. Hay profesores de aquellos que dicen que el 5 se lo merecen solo el profesor. No, yo no eso. Yo creo que el 5 se lo merece cualquier persona que esté en la capacidad, como lo están ustedes, de trabajar por una nota y aprender. Entonces, quien está exonerado con 5. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, avanzamos. Estábamos viendo entonces las reglas para ver el concurso aparente. Ayer vimos la primera, consunción. ¿Listo? Voy a abrirles y compartirles la pantalla para que vean el principio. Denme un segundo. Compartimos pantalla aquí. ¿Listo? Principio de consunción o absorción. Profe, se da mucho el audio. El delito en el que estábamos trabajando, el caso en el que estábamos trabajando, se podía considerar que había un concurso aparente bajo la creencia que las lesiones estaban dentro del calificante de heridas, las lesiones, el delito de lesiones, por el calificante de la violencia sobre las personas. Ya les dije yo ayer que eso depende de los fiscales, ¿no? Hay fiscales que dicen que el concurso es real y hay fiscales que dicen que el concurso es aparente. Que eventualmente quienes tuvieran correcta la primera pregunta, independiente con criterios de interpretación de las normas. Entonces, ese primer principio de consunción o absorción es el que un delito dentro de otro o dentro de una. Doctora, qué pena, no se le está escuchando. Profe, no se le escucha, profe, está muy... Se entrecorta, profe, qué ver. Se le está entrecortando, profe. Pero es que si me salgo yo, los saco a todos. Y nos demoramos un montón. Permítanme, dejo de compartir pantalla. Les pido el favor a quienes se les está entrecortando, solo a quienes se les está cortando, que salgan y vuelvan a ingresar. Vamos a darles 2 minutos, no voy a hablar durante 2 minutos nada de la clase para que ustedes puedan entrar y salir. ¿Listo? Solo quienes se les está entrecortando. Y yo les doy ingreso otra vez. Entonces, me disculpan los demás, voy a hacer 2 minutos de silencio. No se salgan quienes están escuchando bien, no se salgan. Y
Doctora, ¿me escucha? Ok, creo que ya ingresaron la mayoría, ya hay 85 adentro. Espero me estén escuchando mejor. ¿De acuerdo? Si alguien no me está escuchando, por favor, no levanta las manos. Los demás que escuchen bien, levanten las manitos así, deditos en la pantalla, por favor. Eso es. Con eso voy mirando quiénes me están escuchando bien y quiénes no. Listo. En este momento hay 4 pantallas de ustedes y la gran mayoría tienen los dedos levantados. Eso quiere decir que es muy posiblemente una situación de sus celulares o de sus internets. Sí, la mayoría me escuchan bien. Ok, continuemos con la clase entonces. Ahí van ingresando más compañeros. Vuelvo y les comparto pantalla. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces, el principio de consunción o absorción fue el primero que vimos el día de ayer para revisar la solución de los llamados concursos aparentes. Son varias reglas las que se utilizan, son 4. 4 reglas de ver los concursos aparentes. Ayer vimos la primera, que es el principio de consunción o absorción, en donde incluidos en otros. ¿Listo? En el iter criminis de otro o están subsumidos por una circunstancia de agravación o alguna pregunta ahí. Ok. El otro de los principios mediante los cuales se puede llegar a resolver un concurso aparente es el principio de subsunción. El principio de subsunción quiere decir que estos delitos son diciendo como siempre y cuando no sea uno de pena mayor. Entonces, cuando pena mayor, pues tendremos que ver si en el caso en concreto tenemos un delito con mayor pena. O siempre y cuando, por ejemplo, que si hay un posible concurso, se elimina el delito que dice que no incurrirá en otra conducta. Siempre es un ejemplo de este principio. Listo. Voy a buscarles un ejemplo de este principio para que ustedes lo puedan vislumbrar directamente en el código. Mientras sus compañeros acaban de entrar porque siguen diciendo mientras sus compañeros acaban de entrar porque están diciendo que tienen problemas todavía para ingresar. Buenas noches, qué pena, es que el día de hoy sí se le escucha muy entrecortado. Hoy sí no se le está. ¿Siguen con problemas de audio? Sí, profe, está demasiado entrecortado. Totalmente horrible. No se le escuchó el concepto. Doctora, ¿eso se da cuando usted comparte pantalla? Cuando usted comparte pantalla es cuando gasta más ancho de banda, entonces posiblemente por eso es que se le entrecorta. Ok, entonces voy a repetir esa parte final. Hagamos algo, quitemos todos los videos, las pantallas nosotros y que ella apenas esté. Quitemos lo que nos estamos viendo. Es mejor. Puede ser. Voy a dejar de compartirles pantalla por el momento. Tú, para profe, ver si se mejora la banda. Lo que hacemos es quitar los videos. Entonces quiten sus cámaras, doctores, a ver si les baja la
el consumo de banda. Solamente dejen audio para ustedes sin cámara. Todo sin cámara, Perfecto. por favor. Ok. Gracias. Perfecto, así estamos bien. Entonces, repito el concepto de todas maneras para que no tengamos inconvenientes. Y voy a compartir pantalla para ver si eso realmente es lo que está generando la incompatibilidad. Listo. Principio de subsución. El principio de subsución implica que un tipo penal se encuentra subsumido en otro, pero ojo, es porque es de carácter subsidiario. Es decir, hay tipos penales dentro del código que van a encontrar que dicen, por ejemplo, incurrirá en esta pena siempre y cuando no haya un delito de pena mayor. O incurrirá en este delito siempre y cuando no incurra en otro delito. Entonces, ojo, esos delitos que tienen esa clase de enunciados, esos delitos son subsidiarios. Es decir, que si ustedes llegan a encontrar un delito de pena mayor o otro delito diferente en el que se haya incurrido en el caso en concreto, se anula el delito que dice que es, en este no incurrirá si no sé qué. ¿Listo? Voy a buscarles un delito específico para que lo puedan ver en el Código Penal. ¿Listo? ¿Me escucharon ahora sí perfecto? ¿No tienen inconvenientes? Perfecto, doctora. Solamente si alguien no me... Perfecto. Perfecto, doctora. Perfecto, doctora. Listo, entonces ese era, no tengamos inconvenientes. Debe ser lo que decía el doctor, que efectivamente no escuchar. Por favor. Ya no me acuerdo de ninguno. Abuso de autoridad. No, el abuso de autoridad no está, creo. La violencia. No encuentro ninguno. Y violencia ¿Cuál? y lesiones, ¿no? Violencia y lesiones, violencia intrafamiliar y lesiones. No, pero este no es concurso por este lado. O sea, no es para Ya. resolverlo por Ok. este lado. Ese es un concurso aparente, pero es por otra razón. Es por especialidad. Ahora no encuentro ninguno. No encuentro ninguno. Denme un segundo, mientras tanto les voy explicando el otro, y ya me devuelvo con el ejemplo de este, ¿listo? Entonces continuemos con el de especialidad y ya le devuelvo para encontrarles la respuesta, el ejemplo de este. El principio de especialidad implica que se funda la validez de la relación con el tipo básico general. Por ejemplo, el hijo o hija mata a su padre para darle fin al sufrimiento de cáncer porque el imputado homicidio piadoso y no doloso. Ojo, para que un tipo penal pueda ser considerado especial respecto de otro es necesario que se cumplan 3 fundamentos. Primero, que la conducta que describe esté referida en un tipo básico, que entre ellos se especifique, demasiada gente entrando, Dios mío, se establezca una relación de género o de especie y que protejan el mismo bien jurídico. Si estos presupuestos concurren, se estará en presencia de un concurso aparente de tipos que debe ser resuelto conforme al principio de especialidad. Me explico. Hay una serie que pueden implicar, confluyen entre ellos porque hay tipos penales con mayor riqueza descriptiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando una persona, una hija, lo que nos están diciendo acá en la diapositiva, cuando un hijo o una hija da muerte a su padre, en principio sería un homicidio agravado por el artículo 104, numeral 1, ¿listo? Que el 104, numeral 1 dice que el homicidio será agravado cuando sea bajo el cónyuge, compañera o compañera permanente, por parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿listo? Pero ojo,
Si esta persona, si este padre, si este hijo o hija le dio muerte a su padre para acabar con intensos sufrimientos, no estará en el delito de homicidio agravado, sino en el de homicidio por piedad. Vamos a ver el delito de homicidio por piedad con calma, que está en el artículo 106 del Código Penal. ¿Listo? Homicidio por piedad. Doctor Camilo Lave, ¿me haces un favor y me lees el artículo 106 para todos? Con mucho gusto, doctora. Permíteme un momento, ya lo busco. Gracias, doctor. 106 del Código Penal. Artículo 106 del Código Penal. Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a sufrimientos de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Hoy, bueno, ya son penas. Eso básicamente, doctora. Listo. No importan las penas. Hasta cuando no veamos individualización de pena, no vamos a leer penas. ¿Listo? De acuerdo. Hasta tanto no veamos individualización de la pena, no vamos a leer las penas. Entonces, ojo, en el homicidio por piedad, vean que para el caso del hijo o de la hija que mata a su padre o a su madre, para ponerle fin a intensos sufrimientos de los que está llevando esa persona, en principio podría pensarse que es un homicidio agravado. Si le llegan a imputar homicidio agravado y homicidio por piedad, por principio de especialidad, porque el caso se acopla mejor al de homicidio por piedad, se resolverá el concurso aparente limitando el homicidio agravado y se deja el homicidio por piedad. Es decir, yo quiero que entiendan una cosa. Lo que hay que hacer con cada caso, es hacer que el caso entre en el tipo penal, ¿listo? Que el caso se acople con la versión dada en el tipo penal. No el tipo penal acoplarlo al caso, ¿de acuerdo? Eso es lo que suelen hacer muchas veces algunos fiscales, y es que forzan el tipo penal para que entre en el caso. No, el caso tiene que estar como está, la situación fáctica está como está, y yo debo analizar el caso para ver con cuál tipo penal es que encaja. Entonces, si en el caso que acabamos de poner como ejemplo, imputan homicidio agravado porque se trataba del padre o de la madre, y homicidio por piedad, pues el concurso es aparente. Porque el homicidio por piedad es el que describe la situación fáctica analizada. Se elimina entonces el homicidio agravado y ya no hay concurso. Tenemos un único delito que será el homicidio por piedad. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Nadie? Ok, perfecto. Entonces, ahora, vamos a ver el otro principio, el de la alternatividad penal. Alternatividad penal se refiere cuando los tipos protectivos del mismo bien jurídico contienen descripciones totalmente opuestas porque no pueden concursar o se excluyen entre sí, el hurto y el peculado. Listo. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? En principio, si usted le da un puño a otra persona, estaríamos ante el delito de bienes personales. Pero si esa persona es un funcionario público que estaba en ejercicio de su cargo, podríamos hablar de una violencia contra servidor público. Ojo, si a mí me imputan violencia contra servidor público y lesiones personales, los dos delitos son imposibles frente a una misma persona. ¿Por qué? Porque si usted le dice, no, es que usted le pegó a un servidor público y por eso son lesiones personales, y por eso también hay concurso con violencia con servidor público. No, la violencia contra servidor público anula el otro delito, las lesiones personales, están en tipos penales diferentes. De igual manera, el hurto con el peculado. El hurto es para sujetos activos simples, que ya los vamos a ver ahorita, y el peculado es para servidores públicos y sobre bienes del Estado. Es decir, si usted en su calidad de servidor público se apodera de bienes del Estado, ¿listo? Hasta ahí
preguntas, doctores? Profe, buenas noches. Sí, No, tengo una doctora. pregunta. Profe, Esas son las 4 reglas para resolver los... ¿Quién? Dime. Yo, Andrea Canaria. Señora. Profe, es que en cuanto al principio de especialidad y alternatividad, digamos que no se presentaría lo mismo en la especialidad, ya que lo que se busca es que el delito sea especial y el de alternatividad se busque como el que tenga más pena. Es que como que me confundí ahí un poco en el de alternatividad. O sea, se me aparece mucho al de especialidad. Sí, doctora, es que realmente se parecen mucho. La única diferencia radica en lo siguiente, en que en el de especialidad estamos dentro de bienes jurídicos, dentro del mismo bien jurídico. Es decir, o son todos delitos contra la vida e integridad personal o son todos delitos contra el patrimonio económico. Es decir, están dentro del mismo bien jurídico, dentro del mismo capítulo correspondiente a ese bien jurídico. Entonces, ahí estamos resolviendo por especialidad. Pero si lo vamos a hacer por alternatividad, ya no estamos dentro del bien jurídico, sino dentro de todo el código. ¿Listo? ¿Me entendiste, gracias, doctora? profe. Sí, señora, gracias, profe. Listo, ya encontré el delito que les debo frente a el delito para entender mejor el de especialidad. Es la violencia intrafamiliar. Creo que es el 225, si no me equivoco. La violencia intrafamiliar. Un segundo y lo buscamos acá. 229. Escuchemos el artículo 229 para el caso de siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. ¿Ves? Ahí está señalándote que este delito solo podrá existir si no existe otro con pena mayor. Entonces, si te llegan a imputar un delito con pena mayor, anula el delito de violencia intrafamiliar. Luego, si están los dos imputados al mismo tiempo, el concurso es aparente. Pero se resuelve por el principio de especialidad. ¿Listo? Ese es uno de los tantos que pueden encontrar en el Código Penal. No me acordaba Doctora, pero Julio de Pérez. tantos que hay y no me acordaba de ninguno. ¿Qué pregunta? Doctora, se corta mucho, no. Después se la hago por el WhatsApp. Gracias. Profesora, no se le escucha. Se quedó en silencio, profe. Nada, no escuchamos. Cero. Cero, profesora, no se la escucha nada. A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahí sí, ¿Ya me escuchan? Sí, señora, ahí le escuchamos. Ahí estamos escuchando, sí, doctora. Ok, doctores, vamos a hacer una cosa. No les voy a compartir más pantallas hoy para que no tengamos el inconveniente, porque al parecer es la compartida de la pantalla la que está generando el inconveniente el día de hoy. ¿Listo? ¿Me escucharon el ejemplo de violencia intrafamiliar? Si alguien no lo escuchó, me avisa. Solamente si el quien no lo escuchó. Yo no lo escuché. Escuché nada. Yo tampoco, profe. Repítelo, doctora. No, muy bien, se escuchó, no se escuchó. Al Senado tampoco, profe. El principio de Les voy a alternativa explicar tampoco. de nuevo. Les voy a explicar de nuevo la parte de la violencia intrafamiliar. ¿Listo? Estábamos hablando del principio de especialidad.
Para eso, como les debía un ejemplo del principio de especialidad, les traje el delito de violencia intrafamiliar, que es el artículo 229 del Código Penal, que dice: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. ¿Listo? Ese delito, vean cómo le está diciendo a usted, ojo, no me toque a mí, no meta la conducta en violencia intrafamiliar si usted encuentra que el caso se puede acoplar en una conducta de pena mayor. Si se encuentra en una pena mayor, no toque mi delito. Se imputan los dos delitos de manera concursal, es decir, el de pena mayor y el de violencia intrafamiliar, estaremos ante un concurso aparente que se resuelve por el principio de especialidad. ¿Ahora sí escucharon bien? Sí, señora. Listo, pero, perfecto. Disculpe, pero de acuerdo a la definición de absorción, ¿no se ubicaría también en el de absorción? No, en el de absorción no, porque en el de absorción es porque el tipo penal se encuentra subsumido en el camino criminal del otro. No en el subsumido que es el siguiente, sino en el primero. Por eso, el de consunción, ¿no me dijiste? Sí. No entiendo cuál es tu pregunta, Jair. Pues a lo que yo me refiero es que de pronto, de acuerdo a lo que se menciona pues en el de absorción, que absorbe al secundario, ¿sí me entiende? Entonces de pronto había entendido que más bien lo absorbía dándole prelación al mayor delito. No. A ver, el de absorción o consunción no es porque haya un delito de pena mayor, es porque el delito se considera que está dentro del otro, pero por el camino criminal. Recuerda el caso de ayer. Entonces, le imputamos el calificante de la violencia sobre las personas. Entonces, por principio de absorción, consideraban que esa violencia las lesiones que le causaron a esta persona estaban dentro de la violencia del calificante del hurto. Por eso no lo imputaban y consideraban que era un concurso aparente. ¿Listo? Es diferente a lo que estamos haciendo con el principio de especialidad, en donde los tipos penales, en su lectura, en su enunciado, en su texto, la ley específicamente dice, ojo, incurrirá en este delito siempre y cuando no incurra en otro de pena mayor. Ah, ok. ¿Listo? Gracias, Jair. Doctora, qué pena, ¿será que me... Dime, Carolina. Carolina Pineda. Me parece también como difícil esa línea, es muy delgada. Por ejemplo, en lo que casi siempre vemos es esa confusión entre un homicidio y, por ejemplo, el feminicidio. Suele pasar. ¿Sí? Entre el homicidio agravado y el feminicidio, pero ya lo vamos a ver con calma cuando veamos el feminicidio. Por lo general, esos concursos aparentes entre homicidio y feminicidio, que realmente no son concursos aparentes, porque a ti no te imputan homicidio y feminicidio, sino que no saben qué imputarte, si homicidio o feminicidio. Exacto. Y entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el principio? ¿No? Carolina, escúchame. Ajá. Cuando yo no sé qué imputar, si homicidio o feminicidio, no hay un concurso que deba resolver, porque yo no estoy imputando dos conductas. Lo que pasa es que yo no sé si imputar un homicidio o un feminicidio. Entonces yo me defino frente al caso en concreto para determinar si es un homicidio o si es un feminicidio. Esto que estamos viendo es solo para concursos. Solo para concursos. Sí, ya. Okay. Gracias, Carolina. Listo, gracias. Elvia, ¿me ibas a preguntar algo? Yo, doctora, Maribel González. Sí, lo que pasa es que su merced está poniendo el ejemplo del artículo 229 sobre violencia intrafamiliar. Sí. Entonces está diciendo que ese ejemplo que estamos viendo de violencia intrafamiliar pertenece al principio de especialidad, pero ese ejemplo lo teníamos guardado, era el principio de subsunción, entonces ahí estamos confundiendo. ¿Dónde está el principio de subsunción? ¿Por qué lo tienes allá? Porque el principio de subsunción había dicho que, digamos,
cuando decía el artículo que si incurrían en ese delito, o sea, si... Pero yo tengo la confusión, porque pensé que cuando dice que incurren... No, lo que pasa es que la profe, el ejemplo que debía era el del principio de subsunción. Correcto. Y ahorita ella, no sé si se confundió la profe y dijo que era el principio de especialidad y no. Exacto. El ejemplo que nos está era el de el artículo subsunción. 229 es el de subsunción, que es el que cuando ese delito de violencia intrafamiliar, lo que leímos ahorita. Gracias, doctora Elvia. Sí, Efectivamente, como hemos estado, gracias, doctora Elvia, como hemos estado entrando y saliendo y con tanto problema, pues quizás cometí el lapsus linguis de decir que era el de especialidad, pero es el de subsunción. Gracias, doctora. Ese era el ejemplo que les debía, el de subsunción. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Maribel, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, doctora, pedirle el favor si me podría explicar de nuevo el principio de alternatividad, por favor. Ok, vamos para allá. El principio de alternatividad, ¿me escuchan? Parece que se cayó. Ya. Sí, señora, ¿sí escuchamos bien? Sí, es que se me empieza la banda. Yo sí oigo. Está bien, bro. Sí, profe, sí lo estamos El escuchando. principio de alternatividad se da cuando los tipos penales se excluyen entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que es imposible, eso se llaman concursos imposibles realmente, aparentes imposibles. Es imposible que un servidor público pueda hurtarse los bienes del Estado, porque por su calidad de servidor público, él no comete un hurto, así se apodere de una cosa mueble ajena. Lo que él comete es un peculado por apropiación. Entonces, esos tipos penales que son así, o sea, el principio de alternatividad, es que entre los tipos penales que están concursando, se excluyen entre ellos. Les voy a colocar un ejemplo absurdo. Matan a una persona y entonces le imputan a quien lo mató, le imputan lesiones agravadas en concurso con homicidio. Entonces, bueno, al fin, ¿qué? ¿Lo lesionó o lo mató? Así de absurdos son los concursos, ¿me entiendes? Entonces, en el principio de alternatividad es que es o el uno o el otro, porque los dos no pueden concursar, se excluyen entre ellos. ¿Listo, Maribel? Listo, doctora, muchas gracias. Profe, pero una Luis López. Pregunta. Luis López, ¿me vas a preguntar algo? Dios mío. Luis López, ¿me ibas a preguntar algo? Creo que no. Listo. Constanza Borda. No, señora, no voy a preguntar. Listo, entonces no actives tu audio, Luis. Javier Acero, ¿qué me vas a preguntar? En el ejemplo anterior, ¿se excluye uno con el otro y se aplica el más alto, el de más alta pena? No, no se aplica el de más alta pena. Se aplica el que se cumpla. El que se cumpla para el caso. ¿Recuerdas lo que te acabo de decir? El caso entra en el tipo penal. No el tipo penal entra en el caso. Entonces, si el caso es que un servidor público se robó bienes del Estado, el delito no es pena. Es porque el delito como tal que se comete es ese y no otro. ¿Listo? Constanza Borda, dime. Doctora, cuando tú dices que pues que no es lo mismo pues imputarle digamos el hurto a un servidor público, o sea que depende desde la gente de quien cometa el delito para imputarle digamos por principio de alternatividad. Sí, señora, el peculado tiene un sujeto activo calificado, ahorita los vamos a ver con calma los sujetos activos. Pero el peculado tiene un sujeto activo calificado. Entonces es el servidor público, el que se apodera de bienes del Estado, es un peculado. Pero si es un servidor público que va y se roba las cosas de alguien más que no sea el Estado, es un hurto. Hurto. Ah, bien, doctora, gracias.
No es dependiendo de la persona, sino dependiendo de la función. David Olave. No, es dependiendo de la situación, depende del caso, ¿listo? Cada caso se analiza bajo cada tipo penal y se tiene en cuenta tanto el sujeto activo de la conducta como el tipo penal como tal, como está construido. ¿Listo? Doctora Pedro Julio. Pedro Julio, dime. Doctora, lo que entiendo entonces es que la pena se adecua es al caso en concreto, en la parte de la alternatividad. ¿Es la así? Pena no. Entonces, o sea, si está el caso, automáticamente, según el caso, mira uno cuál es la pena que se le va a colocar a esa persona que cometió la acción. Es que estoy perdido en esa parte. Porque me estoy confundiendo con la actuación. Gracias. Listo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a verlos de nuevo con calma para que no se me confundan. Principio de subsunción. En el principio de subsunción, el carácter es subsidiario de un tipo penal frente a otro. Es decir, que el tipo penal no permite que toquen a ese tipo penal si se incurre en otro, como en el caso de la violencia intrafamiliar. Dice, incurrirá en este tipo penal siempre y cuando no esté en otro. Eso es subsidiario. Por ejemplo, un señor que le da 3 puñaladas en el estómago a su esposa. Entonces llegan y le imputan violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio agravado. ¿Listo? No la mató, tentativa de homicidio agravado y violencia intrafamiliar. Los dos delitos no pueden concursar. ¿Por qué? Porque la violencia intrafamiliar nos está diciendo que incurrirá en ese delito siempre y cuando no incurra en otro de pena mayor. Y la tentativa de homicidio tiene pena mayor. Entonces, la tentativa de homicidio se come a la violencia intrafamiliar y desaparece el concurso. Y queda un solo delito. ¿Entendieron subsunción? Sí, ¿Preguntas señora. sobre subsunción? Listo. Entonces ya no hay preguntas sobre subsunción. Ahora, siguiente principio. Principio de especialidad. En el principio de especialidad se resuelve por la mayor riqueza descriptiva del tipo penal, por el que más elementos tenga el tipo penal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a... acá. Listo. Acá tengo una cajita de Noraver. Noraver, gripa y tos. ¿Listo? Y resulta que yo voy a falsificar el medicamento Noraver, gripa y tos. Para falsificar el medicamento Noraver, gripa y tos, ¿qué hago? Entonces yo cojo y congelo, compro las capsulitas, hago las capsulitas, este es de cápsula. Acá. Y las capsulitas las relleno de gelatina. ¿Listo? De gelatina. Y luego voy a mi impresora o voy al Ricaurte y mando a hacer las cajitas. ¿Listo? Y las distribuyo por las droguerías y le vendo a la gente pensando, la gente las compra pensando que realmente es Noraver, gripa y tos. La fiscalía me va a imputar a mí, por ejemplo, el delito de falsedad marcaria en concurso con manipulación, supresión o alteración de medicamentos o alimentos profilácticos, así se llama el tipo penal. ¿Qué ocurre en este caso? Que cuando ustedes vean la manipulación o alteración de medicamentos profilácticos y demás, se van a dar cuenta que para lograr falsificar el Noraver, gripa y tos, yo necesitaba falsificar la marca. Falsificar la marca, la cajita. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que por mayor riqueza descriptiva me van a imputar el de falsificación o alteración de productos, material profiláctico, medicamentos y no sé qué. ¿Por qué? Porque yo si voy y le vendo a usted en una esquina o en una droguería el medicamento suelto, usted no me cree que es Noraver. Para que mi medicamento, mi supuesto medicamento hecho de gelatina, entre al comercio para lograr mi fin, mi camino criminal, yo necesitaba falsificar la caja. Entonces, ojo, en este caso, el concurso aparente
resuelve por el delito de mayor riqueza descriptiva, es decir, qué es lo que yo hice y en dónde se acopla mejor, en el de falsificación de material profiláctico, productos alimenticios y demás. Es decir, en el delito que describa mejor lo que yo hice. Si me dejan solo la falsedad marcaria, eso no está incurriendo todo lo que yo hice. Mientras que el otro delito sí lo hace. Entonces, si me imputan los dos, es muy posible que haya un concurso aparente y terminen eliminando la falsedad marcaria y dejándome esto. Ojo, eso funciona porque estos son medicamentos o alimentos. De lo contrario, no. Si usted le da por falsificar los tenis Nike, usted incluye en falsedad marcaria y en violación a los derechos patrimoniales y morales de autor de Nike. ¿Listo? Pero en este caso, por tratarse de medicamentos, usted incurre en el otro tipo penal. ¿Listo? Ese es principio de alternatividad. Entonces, perdón, ¿sí es de alternatividad que estamos viendo? Perdón, de especialidad. Especialidad. Especialidad, doctora. Especialidad. El que mejor describe lo que yo hice. En ese incurriré. ¿Listo? Ahora. Que me escriben aquí al WhatsApp, no sé cuál es el problema. No lo escuchan, no lo escuchan. Ahí estoy dando el ingreso a los que están por fuera. Listo. Tenemos 91 conectados. 91 estudiantes conectados en este momento. Ok, ya van 2 principios. Ahora, vamos de nuevo con el tercero. Principio de alternatividad. El principio de alternatividad se da cuando los tipos penales se excluyen entre ellos. Se excluyen entre ellos. Es decir, que es imposible que estén los dos reunidos frente a una misma situación jurídica. El ejemplo que les puse es el de homicidio y lesiones. ¿Es posible que concurse un homicidio con unas lesiones frente a una misma persona en una misma unidad de tiempo? No es posible, porque usted o lo mata o la lesiona. Me explico. Usted le da 40 puñaladas a una persona y como consecuencia de las 40 puñaladas la persona fallece. Pero resulta que solo una de las puñaladas estuvo en el corazón y fue la que le produjo la muerte. Entonces, un fiscal nuevo, porque eso no lo haría nadie con 2 dedos de frente, le imputa lesiones personales en concurso homogéneo por las 39 puñaladas que no lo mataron, en concurso heterogéneo con homicidio por la única puñalada que lo mató. Ese concurso es aparente y se resuelve por el principio de alternatividad, porque usted o lesiona o mata. ¿Listo? O lesiona o mata. Los tipos penales se excluyen entre ellos. Entonces, si imputaron los dos, lesiones y homicidio, en el caso que les acabo de poner, pues el juez va a eliminar las lesiones porque dice, hombre, pues todas las lesiones que le causó eran dirigidas al homicidio. Y en consecuencia, es el homicidio el que se cometió y no las lesiones. Los tipos penales se excluyen entre ellos, son alternativos, o el uno o el otro. O lesionas o matas. ¿Listo? Ahora, último principio. Principio de consunción o absorción. Este principio de consunción o absorción fue el que vimos el día de ayer, en donde los tipos penales absorben una circunstancia agravante o un calificante que podría subsumir ese tipo penal. Entonces, lo vimos ayer con el calificante de la violencia sobre las personas en concurso con las lesiones. Entonces, varios de ustedes consideraron que el concurso era aparente porque el calificante se comía las lesiones. Estaba ahí, estaba copenado, estaba metido ahí dentro de ese tipo penal. ¿Listo? Esos son los 4 principios para resolver los concursos aparentes. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ahora sí nadie? Maravilloso. Yo, profe. Dime. Profe, digamos que en el de alternatividad, del ejemplo que pusiste, digamos que, no sé, yo voy y le fracturo los dedos y al otro ya voy y lo mato con las puñaladas. Ay, ¿qué pasa? Pues perfecto, como doctora. Muy buena pregunta, doctora. Por eso hice la salvedad en el ejemplo
que es imposible bajo una misma persona y en una misma unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, llego y te digo, Paula, yo a ti te voy a matar. Y entonces hoy vengo y te fracturo los dedos, lo que dices tú. Luego voy mañana y te mechoneo. Pasado mañana te rasguño la cara. Y finalmente el viernes te maté. Ojo, si tú alcanzaste a poner denuncia antes de que yo te matara, esos otros hechos que yo hice, el rasguño, la mechoneada y la fractura de dedos, serán penados por lesiones personales y el delito estará. ¿Listo? Pero serán bajo una línea de un proceso diferente, las lesiones. Mientras que el homicidio que cometo el viernes va por otra línea diferente. ¿Ves? Ahí es posible bajo una misma persona, pero porque están bajo unidades de tiempo diferentes. Pero si yo, en el caso que puse, apuñalo, no me pueden decir que 39 puñaladas son lesiones y que la última es homicidio. ¿Listo? Gracias, Paula. Profe, ¿y si no se puso la denuncia? Si no pusiste la denuncia, pues cuando ya vayas a imputar, cuando vayamos a imputar, no tendremos cómo colocar la denuncia. ¿Por qué? Porque esas otras lesiones que yo te realicé debían haberse denunciado, porque son querellables, debe haberse interpuesto la querella, dentro de los 6 meses siguientes, haberla realizado. Y si no lo hiciste a tiempo y te moriste antes, pues ni siquiera hay titularidad en la querella. ¿Listo? Si otra persona va y las interpone, por la calidad de los delitos, que esas lesiones son muy suaves, muy leves, serían delitos querellables y no podría otra persona denunciarlas que no fueras tú. ¿Listo? ¿Entendiste, Paula? Listo. Gracias, Paula. Doctora, discúlpeme, pero es que no me quedó. Entonces, con eso terminamos. Constanza, no te escucho. Doctora, qué pena. Sí, señora. Doctora, qué pena. Es que no me quedó claro el principio de consunción. Fue el que vimos ayer, doctora. Cuando una circunstancia agravante o calificante de un tipo penal es la que hace desaparecer el otro delito, como en el caso del agravante de la violencia sobre las personas y las lesiones personales. ¿Listo? Listo. Gracias. Gracias. Listo. Con eso habremos terminado. Doctora, qué pena. Maribel, no te estoy escuchando nada. Mujer, vuelve a decir. ¿Acabaron de decir de subsunción? Señora. Doctora, no te escucho. Doctora, que si el ejemplo que acabaron de dar, que lo que acabaron de decir, Doctora. No, señora, de consunción. El que acabé de dar es el de consunción. El de consunción. Ok, perfecto. Doctora, es que no entendí muy bien tampoco el de subsunción. Qué pena con su merced. Ok. El de consunción se diferencia del de subsunción porque el de consunción implica que el otro delito que está imputado en concurso está dentro de una circunstancia agravante o calificante ya contenida en otro de los delitos imputados, como vimos ayer en el hurto calificado con violencia sobre las personas y las lesiones personales. Mientras que el principio de subsunción implica que el delito es subsidiario del otro. Ojo, porque el mismo delito lo dice, no incurrirá en este delito si hay otro de pena mayor. Si no incurre en este delito, si no incurre en otro. ¿Listo? Solamente si el tipo penal dice eso, se resuelve por subsunción. Si no, se resuelve por cualquiera de los otros 3. ¿Ya? Ok. Perfecto, gracias. A ti. Entonces, ya hemos visto los siguientes dispositivos amplificadores del tipo. Concurso de personas, tentativa, iter criminis
y concurso de delitos. Ya van 4, ¿listo? Los otros 2. Vamos a ver 2 que se encuentran contenidos en el artículo 31 del Código Penal, al igual que los concursos, que se llaman el delito masa y el delito continuado. Delito masa y delito continuado. Estos 2 delitos estas 2 formas de delitos se suelen confundir, no solamente entre ellas, sino en los concursos. Entonces, por ejemplo, el delito masa se presenta cuando existe un plan. Este es un plan grandísimo para robar a personas indeterminadas, o sea, para afectar a personas indeterminadas. Ese es el delito masa. El típico ejemplo del delito masa son las estafas. En su momento se consideró que DMG era una estafa masa. Vean ustedes cómo organizaron una empresa. Al final mucha gente perdió su dinero, basados en una idea que se iban a hacer millonarios y que día a día todo el tiempo les estaban diciendo que estaban multiplicando sus dineros y terminaron estafándolos a muchos. Estaban en el delito de captación masiva y habitual de dineros, pero también estaban en el delito de estafa. Ahora, ustedes tal vez han escuchado que en Bogotá o en muchos sitios del país, en momentos X, llegan a una bodega y montan un concesionario y le dicen a la gente, venga, aquí le recibimos su vehículo en consignación para que usted lo deje acá y nosotros lo vendemos y después le damos una parte y no sé qué hiciste más. Cuando resulta que le han vendido 3 y 4 veces el mismo vehículo a diferentes personas y cuando van a ir a hacer el reclamo, pues el concesionario no existe. Esos delitos son masa. ¿Por qué? Porque la idea es afectar a la mayor cantidad de víctimas indeterminadas. No es que yo me esté diciendo, oiga, voy a estafar en la suma de 5 millones a Perencejo. No, es que ni siquiera tengo clara la cuantía. La idea es estafar a todo el que se deje estafar. Entonces, como yo monto una empresa criminal, un modus operandi, tengo un modus operandi específico para eso. Entonces, lo que hago es tratar de enviar todas las señales al mundo para que todo el ingenuo que venga y me crea, caiga. Todas esas personas después van a presentar denuncias, cada una por aparte. Oiga, mire que a mí me robaron, no, mire que a mí me estafaron, no, mire que no sé qué. Todas esas denuncias se van a unir en la Fiscalía General de la Nación y van a determinar que son la misma empresa y el mismo modus operandi y no imputarán un concurso homogéneo de estafas, sino que se darán cuenta que es una estafa masa, porque no se trata de realizar las conductas por separado, es decir, de analizar las conductas por separado, sino que lo que yo pretendía, el sujeto activo de la conducta pretendía era captar la mayor cantidad de personas ingenuas para poderlas estafar. Ya vamos a ver que eso tiene una repercusión en la pena y que eventualmente el concurso, tanto el concurso como la estafa como el delito masa, traen unos aumentos de pena determinados en el artículo 31 del Código Penal. Entonces, es importante determinar que solamente habrá delito masa cuando las víctimas sean indeterminadas y el mismo modus operandi. Es propio de la estafa. Ese es el más común, pero no quiere decir que sea el único. Si estamos frente a otra clase de delitos y frente a modus operandis diferentes, podrá haber un concurso homogéneo de otros delitos. Por ejemplo, siempre robaban en la misma esquina y eran los mismos 3. ¿Listo? Siempre robaban en la misma esquina y eran los mismos 3. ¿Y cómo robaban? Decía, vecina, me regala un minuto, vecina, tiene horas, y cogían y entre los otros 12 venían y me robaban. ¿Listo? Ahí puede haber o un concurso de hurtos o un hurto masa. La diferencia está en determinar si ellos como empresa criminal, si esos 3 se reunieron con la idea de poder reunir la mayor cantidad de víctimas posibles. Si lo hacían con la idea era captar la mayor cantidad de víctimas posibles, no estamos ante un concurso, sino estamos ante un delito masa. ¿Preguntas hasta ahí? Frente al delito masa. Profe, entonces la diferencia cabría entre el número de personas víctimas del delito al concurso. Es uno de los factores, sí señora. La cantidad de personas que se afectan y sobre todo el modus operandi.
porque no va encaminado, o sea, el delito no va encaminado a una persona, ¿me entiendes? Sino que va encaminado a la mayor cantidad de personas posibles que puedan caer en mi engaño. Como el cuento de robarse datos de las personas a través de correos virales, que son realmente lo que llamamos nosotros virus, pero que realmente son spywares, que son espías que se pactan en tu computador y te roban información para poder después realizar hurtos. ¿Listo? Hurtos electrónicos o buscar la mayor cantidad de información posible. En esos casos, como son contra víctimas indeterminadas y como son tantísimas, es imposible determinar el hurto. Perdón, el hurto no, sino la cantidad de concursos. Entonces, lo que hacemos nosotros es resolverlo mediante el delito masa, porque es muy grande. ¿Y qué es lo que hace la masa? Pues se suman todas las víctimas en un solo caso. Y suman todas las cuantías de las víctimas y suman todos los perjuicios de las víctimas y queda todo bajo un solo caso. ¿Listo? Doctora, una ¿Preguntas pregunta. con la masa? Camilo, dime. Doctora, ¿el caso Interbolsa es considerado un delito masa? Notificado eso, aún sabiendo que no había cómo responder, no se podía responder, seguían captando el dinero, aun cuando sabían que eso se iba a desplomar. O se iba, o sea, ya había indicios de que se iban a volar con la plata, seguían recibiendo. ¿Eso lo tipificaron como delito masa? No sé realmente cómo está tipificado Interbolsa, pero bajo ese presupuesto sí, podría llegar a serlo. Camilo. Gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta frente al delito masa? Profe, yo una pregunta. Brenda, dime. ¿Hay algún número básico que se dé para que se empiece a considerar en la fiscalía como un delito masa? Digamos, ellos que digan, no, tenemos 5.000, a partir de ahí ya lo podemos considerar así o no tiene conocimiento. No, eso es subjetivo, no es solamente subjetivo del fiscal, sino que incluso ellos lo que buscan es establecer bandas criminales, ¿no? Entonces, esas bandas criminales que tienen el mismo modus operandi, por lo general, actúan en un lugar y desaparecen y luego actúan en otro lugar y desaparecen. Entonces, esos son los criterios que tiene la fiscalía para determinar que son delitos masa. Ojo, no es que más arriba de 5 o más arriba de 10. Yo he tenido delitos masas con 30 o 40 o 50 personas nada más. ¿Listo? No hay un límite que uno diga, de aquí para allá es masa y de aquí para acá es concurso. No. No está dado tanto por el número exacto de víctimas, sino es por la unión de las dos circunstancias que te digo. No solamente la cantidad, sino el modus operandi, la forma en la que actuaban, la indeterminación de las víctimas. Gracias, Brenda. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Listo, perfecto. Ahora, ese es el delito masa. Ahora hablemos del delito continuado. Ojo, el delito continuado se caracteriza porque el sujeto activo de la conducta tiene en mente un fin específico, pero él fracciona su conducta para evitar ser identificado. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Recuerdan el camino criminal en donde tenemos aquí la idea, por acá tenemos los actos preparatorios, por acá los actos ejecutivos y aquí al final el resultado fin? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él llega a los actos ejecutivos y las fracciona. Empieza a hacer actos ejecutivos de a poquitos para que no lo descubran, pero dirigidos hacia un mismo fin. ¿Cuál es el típico delito continuado? Resulta que yo soy cajera de un restaurante y me tienen muchísima confianza, pero yo necesito robarme 1 millón de pesos que le debo a alguien. Entonces yo digo, mi mente se fija el fin. ¿Cuál es el fin? Robarme 1 millón de pesos. Pero si yo me robo 1 millón de una, pues en el restaurante se van a dar cuenta. Entonces yo empiezo a robarme todos los días de a 5.000 pesitos. Cada día fracciono mi ejecución de la conducta en 5.000 pesitos. Me robo 5, me robo 5, me robo 5, me robo 5. Si tú cuentas eso, vas a decir, uy, hay un concurso homogéneo de hurtos agravados por la confianza. No,
porque como mi fin era robarme el $1.000.000, me unen todos los hurtos, no en un concurso, sino en un delito continuado, que igual me va a implicar un aumento de pena. Todos los aumentos de pena están en el artículo 31, tanto por el concurso, como por el delito masa, como por el delito continuado. Entonces, ojo, en el masa, yo establezco indefinidamente quiénes serán las víctimas y cuántas serán. No me importa, que caigan todos los que tengan que caer. Si me creen mi cuento, más para mí. Ese es mi delito masa. En el delito continuado, yo fracciono los actos ejecutivos para evitar ser descubierto, pero termino el acto ejecutivo final cuando logro mi cometido, que en el caso que pusimos es robarme $1.000.000. Cuando me robo el $1.000.000, yo paro. ¿Listo? Entonces no me podrán encontrar un concurso diario de hurtos por $5.000, sino que lo que hacen es unírmelos todos para sumarme y robarme, decirme que me robé $1.000.000 en delito continuado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Disculpen. ¿Preguntas? Listo. Perfecto. Doctora, yo tengo una pregunta. Dime, Camilo. Cuando acusan a alguien de almacenes, y eso se ve mucho en almacenes de cadena, que el día que lo cogen, con ejemplo, con un destornillador, siempre buscan aplicarle el delito continuado. Y dice, esto se supone que se viene presentando hace un año y le achacan todos los faltantes o desfalco que tiene el inventario. ¿Cómo se puede vender o cómo aplicaría ahí? No lo pueden hacer porque tienen que establecer que él hace parte de la coautoría. ¿Recuerdas? Entonces, a mí me tienen que decir que yo hago parte de una empresa criminal. Entonces, si me llegan a establecer que hay una empresa criminal, tendremos un concierto para delinquir. Entonces, en el concierto para delinquir, yo respondo por todo lo que haya hecho la organización, independientemente de si me robé un solo destornillador. Entonces, por ejemplo, yo me reúno con 15 de ustedes y les digo a todos, listo, cada día uno de ustedes va a ir a robarse un destornillador, una llave, un martillo, no sé qué. Entonces, cada vez que los cogen a cada uno por aparte, pues solo le encuentran una cosa, o el destornillador o el martillo o demás. Pero si la fiscalía realiza una investigación exhaustiva, se va a dar cuenta que los 15 hacemos parte de una empresa criminal. Estamos concertados para delinquir. Y bajo ese presupuesto me unen todo, lo que yo hice, y ahí sí me van a decir, no que es un delito continuado, sino que hay un concurso de hurtos con concierto para delinquir. Para establecer el delito continuado se necesita que haya un único sujeto activo. Es decir, una única persona robando y ejecutando los actos de a poquitos. ¿Listo, Camilo? Listo, Camilo, doctora, ¿me escuchaste? gracias. Sí, señora, perfecto. Gracias. Gracias. Profe, ¿Alguna otra pregunta? Paula, dime. Profe, digamos en la serie La Casa de Papel. Ay, yo no la he visto. Ah. Bueno. Pero dime. ¿Qué pasa ahí? No. Entonces, no hay forma. Gracias. No, pero al menos explícame, mujer, porque entonces, ¿qué pasó? ¿Llegó alguien y qué hizo? ¿Qué? O sea, bueno, digamos que... Ay, es que no sé cómo explicarlo. ¿Alguien puede? Es que estoy mal explicando. Es que no eres de las mías, no la has visto. No tengo Netflix porque no tengo tiempo para ver televisión. Listo. Tal vez lo que Paula me quiere explicar es algo muy parecido a lo que ocurre con Ocean Eleven, o una película que se llama La Gran Estafa. La Gran Estafa o La Estafa Maestra. ¿Listo? Vamos a ver ese caso de La Gran Estafa, de los que han visto la película, que ya es vieja. Sí, es similar, creo que esa sí la han visto todos. Ok. Entonces, ¿qué pasa en La Gran Estafa? En La Gran Estafa es una banda de 11 tipos que se dedican a robar. En la primera película de La Gran Estafa, ellos deciden robar un casino y se roban no sé cuántos millones de dólares. Pero ellos cada uno se divide el trabajo. ¿Recuerdan la división del trabajo criminal? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos cogen y se roban
Se dividen unos distraen, otros van jugando, uno se encarga de abrir la caja de seguridad, otro se encarga de desactivar las alarmas. Cada uno tiene un trabajo criminal diferente. Si los llegan a capturar en ese momento, no les pueden imputar el concierto para delinquir, pero sí la coautoría por el hurto. ¿Por qué? Porque para el concierto para delinquir se necesita que sean varios delitos indeterminados. Es decir, somos una banda que nos dedicamos a robar. ¿Listo? Ojo, yo sé que los de la gran estafa se dedican a robar, pero si los capturan en ese momento, la fiscalía no tiene elementos para decir que son una banda dedicada a los hurtos, solamente que los encontraron robando a todos en ese momento. Entonces les van a imputar hurto en coautoría, que será en coautoría impropia porque no todos cogieron el dinero, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos esa diferencia. Pero si después la fiscalía continúa investigando, que de hecho lo hacen en la saga de la gran estafa, logran determinar que siempre, sin importar en dónde sea el golpe, se reúnen únicamente para eso, para robar. Y su especialidad es robar. Y siempre son los mismos 11. Siempre. Y siempre hacen el mismo trabajo. Una vez robaron un casino, después robaron un museo y así. Entonces, si logran conectar los golpes, el casino con el hurto, y ven que están los mismos, les imputarán no solamente los hurtos en coautoría, sino el concierto para delinquir, porque son empresas criminales listas y formadas exclusivamente para eso. Tal vez a eso era que Paula Sora iba con lo de la Casa de Papel, que debe ser algo similar. ¿Sí, Paula, era por ahí? Digamos que sí, gracias. Listo. Ok. Ahora, con eso, en teoría, habremos terminado entonces los dispositivos amplificadores del tipo. Entonces, cuando el viernes o en el parcial final, yo les pregunte a ustedes cuáles son los dispositivos amplificadores del tipo, ustedes me van a decir el concurso de personas, el concurso de delitos, el iter criminis, la tentativa, el delito masa y el delito continuado. ¿Cuántos son? 6. 6 delitos. 6 dispositivos amplificadores del tipo. 6. Ahí ya le soplé una pregunta. Ay, Doc, ¿listo? ¿repites, por favor? Doc, qué pena, ¿puedes repetir nuevamente? Claro, si digo pregunta de parcial, ahí sí todos ponen cuidado. Otra vez, listo. ¿Cuáles son los dispositivos amplificadores del tipo? Concurso de personas, concurso de delitos, iter criminis, tentativa, delito masa y delito continuado. Son 6 en total. ¿Listo? Ok. Ahora, vamos a intentar compartir pantalla a ver si no se nos cae la señal ya que está como más estable. ¿Listo? Voy a intentar compartirles la pantalla para que vean 2 diapositivas, porque me preocupa que se nos esté cayendo porque vamos a entrar al tema más difícil, que es la individualización de la pena. Después de estos 2 delitos. Después de estas 2 diapositivas entramos al tipo penal, a la clase más difícil. Entonces, compartir pantalla. Acá está. Listo. Sujetos activos. Estos no son dispositivos amplificadores del tipo. Es que quiero que manejen esto. El sujeto activo ya habíamos dicho que es quien realiza la conducta. Pero los sujetos activos se clasifican. ¿Listo? Se clasifican de 2 maneras. El sujeto activo simple y el sujeto activo calificado. Simples y calificados. Lo común en el Código Penal colombiano son los simples. Y es cuando el delito puede ser realizado por cualquier persona. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar tipos penales como esos? Como el homicidio, artículo 103. El que matare a otro. El que puede ser cualquiera. Puede ser un hombre o una mujer, o varios hombres o varias mujeres. Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer. ¿Quién? No dice el hombre que matare a la mujer.
Es decir, que tanto hombres como mujeres pueden concurrir en el delito de feminicidio. Estos ejemplos son de tipos penales con sujetos activos ¿de qué carácter? Simple. ¿Listo? Pero hay tipos penales que no son de sujeto activo simple, sino que son de sujeto activo calificado. ¿Qué es un sujeto activo calificado? Es una persona que tiene una cualidad especial. Tiene una cualidad de calificado. Su función o su deber. Entonces, por ejemplo, hablemos de el delito de creo que es el 404. 404. Concusión. El servidor público que abusando de su cargo. ¿Ves que ya no es cualquier persona? Sino que tiene que ser, ¿qué? Un servidor público. Ahora, ustedes dicen, no, pero es que esos son delitos de solamente de servidores públicos. No. Vamos a ver el delito de aborto. (122) La mujer que causare su aborto. La mujer que causare su aborto. Ahí en principio nos está diciendo que solo las mujeres pueden realizar abortos, ¿no es cierto? Entonces, en el inciso primero, el sujeto activo es calificado. ¡Ojo! Pero en el inciso segundo, ya lo vuelve indeterminado, porque nos dice, a la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior. Entonces, ahí ya pueden ser hombres o mujeres. Y entonces el sujeto activo en el inciso segundo será simple. Entonces, recuerden, el sujeto activo es el que realiza la conducta, ya sea como autor, como coautor, como determinador, como cómplice. Ese es el sujeto activo. Pero ese sujeto activo puede ser simple o calificado. Simple, cuando el tipo penal dice el que o quién, puede ser cualquiera. Cualquiera puede cometer un hurto, cualquiera puede cometer un delito sexual, cualquiera puede cometer un homicidio, cualquiera puede cometer un feminicidio, porque el tipo penal dice así, el que, quién, ¿listo? Pero el sujeto activo calificado es cuando el tipo penal especifica que solamente lo pueden cometer esas personas, como el delito de concusión que acabamos de leer en el artículo 404, que dice, el servidor público que, ¿listo? Necesito que diferencien esas dos. Ahora, esto es un sujeto activo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo de la conducta, en principio, es sobre quien recae la conducta. Es importante tener en cuenta que una cosa es la víctima y otra cosa es el perjudicado. Ahí vemos a la señora la víctima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el proceso penal se suele hablar de víctimas de manera indefinida. Pero hay momentos en donde se vuelve complejo determinar quién es la víctima y quién es el perjudicado. Por ejemplo, en un homicidio, la víctima, pues es quien murió, es el occiso. Quienes lo sobreviven y vienen a hacerse parte dentro del proceso penal son los perjudicados o afectados. Así dentro del proceso penal les digamos víctimas a todos. ¿Listo? Es importante diferenciar que uno es la víctima y otra cosa es el perjudicado. El sujeto pasivo de la conducta es sobre quien recae la conducta, ya sea víctima o sea perjudicado. ¿Listo? Pero no me los confundan. La víctima es quien sufre el delito directamente y el perjudicado es quien lo sufre de manera indirecta. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? Profe, una claridad. En el caso de las chuzadas que hizo el gobierno Uribe y el gobierno Duque a políticos, a magistrados, a periodistas, cuando Gustavo Petro, Benedetti se declaran, se quieren
a ser partícipes de los procesos, ellos ahí, ¿cómo se calificarían? ¿Víctimas o perjudicados? Si estaban dentro de las conversaciones, obviamente que los magistrados no estaban hablando solos. Entonces, tanto violaron la intimidad de los magistrados como de las personas con las que estaban hablando. Entonces, dentro de ese contexto, los dos son víctimas. Tanto el magistrado como la persona con la que estaba hablando. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿No? Perfecto. Listo. Ahora sí, empieza lo difícil. Aunque ustedes no lo crean, hemos aprendido mucho penal especial. Ya hemos hecho un leve recorrido sobre delitos sobre la vida e integridad personal. Hemos hablado de homicidios, hemos hablado de lesiones, hemos tocado un poco delitos contra el patrimonio económico, solamente en el hurto calificado y agravado, e incluso someramente hemos visto el feminicidio. Estoy tratando de combinar penal general con penal especial. Pero ahora viene el tema más difícil, con el que todos sufrimos y nos sacas canas verdes. Vamos a empezar a ver matemáticas para individualización de la pena. Yo sé que muchos de ustedes han individualizado penas antes. Les pido, por favor, que seamos pacientes. ¿Por qué? Porque contrario a lo que ustedes creen, individualizar penas ni es tan difícil como parece, ni es tan fácil como se cree. Es cuestión de técnica. ¿Listo? Así que en esto voy paso a paso. Vamos a empezar muy despacio. Entonces vamos a empezar con las diapositivas. Vamos a empezar con las diapositivas de individualización de penas. Empezamos con calculadoras, sí, señor. Espero todos me estén escuchando bien, porque vamos a empezar un tema delicadito. ¿Listo? Inevitablemente tengo que compartirles pantalla porque no puedo explicarles matemáticas con las manos, por más que lo intente. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir pantalla para empezar con estas diapositivas. Entonces, lo primero que necesitamos es que ustedes tengan a la mano los siguientes elementos. Listo. Necesito que tengan su código penal actualizado. Es importantísimo que esté actualizado. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar delitos nuevos y si usted tiene un código penal del año 2000, pues no van a aparecer los delitos de los que estamos hablando. ¿Listo? Lo segundo que necesito que tenga es una calculadora. Ojalá no esté en su celular, ojalá no esté en su computador, porque mientras usted hace el cambio de pantalla, se me va a perder. Y esto son matemáticas y el más mínimo descuido se pierde. Lo otro que necesitan, hojas para hacer sus cálculos. Necesitan hacer cálculos para ir apuntando lo que tienen que hacer. De ahora en adelante las exoneraciones van a ser más difíciles porque van a estar con individualización de pena, es decir, con matemáticas. Y la otra cosa que les recomiendo mucho es tener paciencia y disposición. Yo sé que muchos de ustedes estudiaron Derecho pensando que no había matemáticas y ya se dieron cuenta que sí las hay. No se preocupen, a mí me pasó lo mismo y yo aprendí. Y si yo puedo, ustedes pueden. Además, no son matemáticas para abogados, es decir, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Lo más avanzado que vamos a ver es una regla de 3. Entonces, no se preocupen que no voy a hacer nada del otro mundo. ¿Listo? Entonces, dice, ¿cómo se individualiza una pena? Lo primero que vamos a hacer es analizar penas o individualizar penas con un solo delito. Cuando ya hayamos aprendido a individualizar penas con un solo delito, lo hacemos con concursos de delitos, o sea, con varios delitos. Entonces, ojo, ¿cómo se individualiza la pena con un solo delito? Estas son las normas que ustedes deben tener en cuenta. No se ponga a copiarlas ahorita, usted ya sabe que estas diapositivas están hace rato publicadas en la plataforma, además se las envía a ustedes por el WhatsApp del grupo, allí las tienen, no tienen ningún inconveniente. Estas son las normas generales que se basan en la individualización de la pena, todas las que podemos llegar a tener en cuenta.
Entonces, después las analiza con calma y además las vamos a ir revisando. Ojo, es muy importante tener en cuenta que las penas en el Código Penal no son solo de prisión. Hay delitos que tienen penas de multa. Entonces, los delitos traen penas de prisión y penas de multa, y a veces hasta unas inhabilidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos al homicidio culposo, que está en el artículo 109, perdón, homicidio culposo, vamos a encontrar una pena que dice, el que por culpa matare a otro incurrirá en prisión, ahí está la primera pena, de tanto a tanto, multa, de tanto a tanto, van 2 penas, y después, en el inciso segundo, vamos a ver que incluso traen privación del derecho a la tenencia y porte del arma. Son 3 penas diferentes que pueden llegar a ver en el delito. Entonces, ojo, estos procedimientos de individualización de pena que vamos a ver, se hacen todo el procedimiento por aparte con cada una de las penas que tengamos. Si solo tenemos prisión, solo con prisión. Si tenemos prisión y multa, entonces primero con prisión y luego con multa. Y luego si tenemos prisión, multa, inhabilidad, con prisión, con multa y con inhabilidad. ¿Listo? Así pueden encontrar penas. Pero tranquilos, vamos a empezar con lo sencillo. Una sola pena, prisión. ¿Listo? Primer paso. Hay que leer muy bien el código. Pero muy bien. ¿Por qué? Porque usted va a concentrarse ya no en lo que diga el delito, en la parte de el que mataría a otro, no. Ya no vamos a estar concentrados en el ingrediente normativo del tipo, ni en el sujeto activo de la conducta, sino que nos vamos a concentrar en la pena de prisión. ¿Listo? Entonces, ahorita ustedes van a revisar sus códigos en el artículo 103 del Código Penal, el homicidio, y nos vamos a concentrar en la pena. Su pena puede decir en su código que va a incurrir en pena de 13 a 25 años. Pero también es posible que no le diga esa pena, sino que le diga una pena en meses, que le diga de 208 a 450 meses. Usted no se preocupe por eso, que yo le voy a enseñar a no creer en el código, a que usted aprenda a encontrar errores en el código cuando la pena está mal tasada. Porque si usted se confía en el código y el código tiene la pena mal hecha, como nos ha pasado varias veces, encuentra unos errores y comete errores dentro de los procesos en los que está trabajando. Y no podemos cometer errores. ¿Listo? Entonces, ¿para qué vamos a leer bien el código? Para el paso número 2. Es importante que usted se concentre en la parte del código en donde aparecen las modificaciones. Pueden aparecer al comienzo o al final del artículo. Entonces, por ejemplo, en el artículo 103 le va a decir penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 del año 2004. ¿Listo? En esa primera parte nos va a decir eso, en ese artículo. Pero hay tipos penales que no van a tener eso, sino que van a tener más modificaciones. Por ejemplo, si usted se va al artículo 240 del Código Penal, le pido por favor vaya a su código, va a encontrar una serie de modificaciones diferentes. Entonces le dice, el artículo 240 ha sido modificado por el artículo 2 de la ley 813 del año 2003 y a su vez por el artículo 37 de la ley 1142 de 2007. ¿Por qué es importante tener en cuenta cuándo ha sido modificada la norma? Ojo, lo primero es para saber frente a qué caso estamos. Si es un caso que se cometió en el año 2007, tenemos que ver cuál era la norma vigente en el año 2007. Por eso es que los abogados no votamos los códigos. Porque nosotros tenemos los códigos por años. Y nos sirven porque los podemos consultar más fácil. Claro, los abogados como yo, que somos amantes de la biblioteca y el libro grande y no sé qué. Ustedes ahora todo lo tienen súper digitalizado, entonces todo lo buscan en Google y les aparece la norma antes y la norma después. Entonces lo primero que hay que hacer es mirar cuándo ha sido modificado la norma
para establecer si la pena corresponde al año en donde se cometió el caso que voy a individualizar. Entonces, si los hechos son del año 2005, si los hechos son del año 2010, pues tengo que mirar cuál era la pena en el año 2005 y cuál era la pena en el año 2010. Si su código está actualizado, es muy posible que le esté mostrando la pena actual, la que está en este momento. Entonces usted tiene que mirar si ha sufrido modificaciones y si los hechos que usted va a condenar son en este momento o si eran en el pasado. ¿Hasta ahí preguntas, doctores? Yo, profe. Dime, Profe, Paula. si la conducta fue, digamos, bueno, en el 2005 hasta el 2010, ¿ay, qué se hace? Si se trata de delitos continuados, que eso todavía no lo hemos visto, de delitos de ejecución continuada, perdón, se tendrá entonces en cuenta la pena del año 2010. Por ejemplo, el secuestro, el delito de secuestro es un delito continuado. Entonces a Ingrid Betancourt, que la mantuvieron 10 años cautiva, no se le cuenta 10 años de secuestro, o sea, 10 años de concursos de secuestros, por minutos, por segundos, cada vez que le iban quitando le quitaban la libertad, sino que ese delito se mantiene en el tiempo, es un delito continuado, es un delito permanente, de ejecución permanente. Como es un delito de ejecución permanente, se tiene en cuenta la pena del momento en que el delito se detuvo, en que el delito paró. Liberaron a Ingrid, la mataron o la soltaron, ¿listo? O si no se ha detenido el delito, se tendrá en cuenta la fecha de la formulación de imputación, que es la primera audiencia. La formulación de imputación interrumpe el delito. Entonces, por ejemplo, a muchas personas las toca el delito de violencia intrafamiliar. De violencia no, sino de lesiones de inasistencia alimentaria. El delito de inasistencia alimentaria se mantiene en el tiempo. Es un delito de ejecución permanente. Se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿desde cuándo no le da alimentos al niño? Desde que nació. ¿Y cuánto tiene el niño? 7 años. Son 7 años de un delito. ¿Qué pena le tenemos en cuenta? ¿La del año 1, la del año 3, la del año 5? No, la del año 7. Si vamos a imputar en este momento, le tenemos en cuenta la pena de este momento. ¿Listo? Gracias, Paula. ¿Te quedó claro? Profe, Paula, pero... Listo. Carolina, dime. Por ejemplo, en los casos de delitos sexuales sí no aplicaría, ¿cierto? Porque, por ejemplo, antes del 2006 había otro tipo de penas y, digamos, si ha sido una niña que han abusado antes del 2006 y actualmente ahí sí cambia. Ahí no se entiende cómo continuado. No. ¿O sí? Porque es que nosotros, como no hemos podido ver la clasificación de los tipos penales porque no hemos acabado penal general, cuando veamos la clasificación de los tipos penales, vamos a ver que hay una clasificación que depende de la ejecución permanente, como los dos ejemplos que les acabo de dar, secuestro e inasistencia alimentaria, y de ejecución instantánea, es decir, que se consuma y si se vuelve a dar, es otro concurso. Es otra vez el mismo delito, es concurso, 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 concurso. Entonces, los delitos de carácter sexual son delitos de ejecución instantánea, al igual que el homicidio. O sea, a uno no lo están matando, me estás matando lentamente. No, a uno lo matan y lo mataron. ¿Listo? Lo mataron y ahí se acabó la conducta. Y no lo pueden volver a matar. Ese delito no permite el concurso de homicidio, salvo que sea una víctima diferente. Entonces, mató al uno, mató al otro, listo. Entonces, ahí, en esos delitos, habrá concurso. Si, por ejemplo, en el caso de Garavito, él violó y mató a varios niños, ¿no es cierto? Y todos entonces nos rasgamos las vestiduras de que Garavito va a salir libre. ¿Y por qué tiene beneficios Garavito? Porque resulta que la ley del año 2006, la ley 1098 del año 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que fue el que prohibió beneficios para personas que realicen conductas de tipo sexual con menores o que maten a menores, es del año 2006, es del 2006 hacia adelante. Luego Garavito fue condenado con legislaciones antiguas cuyas penas eran supremamente pequeñas y a él se le sumaron los concursos. Y eso de los que supimos. ¿Por qué? Porque es que Garavito realmente nunca ha entregado todas las víctimas.
Es más, les confieso una cosa, casi no la saben. Las víctimas que hemos contado de Garavito son porque él no las entregó, fue porque él las confesó. Realmente la Fiscalía General de la Nación no ha realizado una investigación para decirle a Garavito, este niño usted lo violó y lo mató. No, son los que él ha entregado. Entonces son procesos que se han venido abriendo y en donde le hemos venido sumando penas para evitar que salga, pero obviamente él va a salir algún día, además porque sus penas son pequeñas. Y recuerden que en Colombia no hay cadena perpetua. Entonces, si eventualmente en el futuro dijéramos cadena perpetua para los violadores, pues va a fungir desde el momento en que salga en vigencia la ley hacia el futuro, nunca hacia atrás. Porque el principio de retroactividad no aplica cuando es desfavorable. Si es favorable, sí aplica la retroactividad. Pero ¿cómo me va a ser favorable si yo soy Garavito o si soy este tipo que mató a la niña Zambonín? ¿Cómo me va a ser favorable que ahora ya no tengo que pagar 50 años, sino que tengo que pagar cadena perpetua o pena de muerte? No me es favorable, ¿listo? Entonces, como no me es favorable, no me lo pueden aplicar. Entonces, es muy importante tener en cuenta la vigencia de la norma y cuántas veces ha sido modificada. Porque si usted no tiene en cuenta eso, va a individualizar más la pena. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿listo? Entonces, tarea. Usted va a analizar este caso con fines de qué. Ahí está, para que vean lo linda que soy. Con fines de exoneración. A los primeros 90. Tienen hasta mañana a las 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana no reviso ningún caso. ¿Listo? ¿Cuántos voy a exonerar? Si cabe todo el curso. Si lo tienen bien. ¿Listo? Son las 7:48. Ustedes tienen que tomar 10 minutos de descanso antes de su próxima clase. Les voy a enviar la tarea al WhatsApp. ¿Listo? Al WhatsApp. Hasta las 8 de la mañana. Que descansen, doctores. Hablamos mañana. Chao, doctora. Muy amable. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. Hasta mañana, doctora. Gracias. Gracias, doctora Liliana. Hasta luego, Feliz noche. profesora. Muchas gracias. Profesora, que descanse. Muchas bendiciones, doctora. Hasta mañana, profesora. Que me dé la bendiga.